Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la programación y conexión de dispositivos programables, de PLCs, ¿sí? La sigla PLC significa controlador lógico programable. Y uno de los lenguajes que más se utilizó a lo largo de la historia de estos dispositivos es el lenguaje de programación ladder, ¿sí? O lenguaje de programación en escalera, también se le dice en español. Vamos a hacer un resumen breve, igual les paso el archivo como para que puedan ver un poquito de dónde viene la historia de estos dispositivos programables y lo que vamos a diferenciar de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que es lo que podemos identificar como lógica cableada, ¿sí? La resolución de circuitos de automatización mediante un cableado que puede ser con lógica de relé, con lógica de contactos o con lo que es neumática pura que se resuelve con conexiones de manguera, solamente con presión de aire. En neumática pura también la identificamos como lógica cableada. A diferencia de esos dos funcionamientos de automatismos neumáticos con neumática pura o con la intervención de circuitos eléctricos, nosotros vamos a ver ahora lo que es lógica programada. La lógica programada con algún lenguaje de programación, el automatismo o el funcionamiento del dispositivo se programa en general en una computadora, eso se guarda en la memoria de un dispositivo programable y lo que hace es identificar valores en las entradas del dispositivo, los procesa y me devuelve a la salida un determinado valor dependiendo de lo que yo haya programado y de qué valores tengamos en esas entradas, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con lo que es lenguaje de programación ladder, ¿sí? Este lenguaje de programación ladder, que se escribe así, o lenguaje de escalera, me va a servir como un reemplazo, ¿sí? Como una alternativa para los circuitos de contactos, los circuitos de lógica cableada eléctrica que vimos hasta ahora. Entonces vamos a hacer una comparación entre los distintos símbolos que tenemos en cuanto a circuitos cableados y los símbolos que vamos a usar en este lenguaje. Primero, nosotros trabajábamos con un circuito eléctrico, ¿sí? En un circuito eléctrico que normalmente lo hacíamos en forma horizontal. Una de las tensiones que más comúnmente usábamos era la de 24 volt de continua. Yo indico acá una conexión de 24 volt de continua que viene de una fuente de alimentación. Puede ser 24 continua, podría ser otra tensión. Pero la que más comúnmente usamos es esa. Y, por ejemplo, una línea de alimentación de 0 volt que viene de la misma fuente. Entre esa línea de 24 y 0 volt íbamos armando distintas líneas eléctricas que podíamos diferenciar como líneas de un circuito de sensado, líneas de un circuito de mando, líneas de un circuito de fuerza o potencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero con un contacto normal abierto de un pulsador manual, al cual llamábamos en general 0S1, si era el primero que aparecía, yo quiero, por ejemplo, encender un indicador luminoso, una lamparita, H1, ese sería el circuito eléctrico que lo representa. Un contacto normal abierto accionado por un pulsador y cierra directamente el circuito y alimenta a una lamparita, en este caso H1. Para eso nosotros usamos símbolos normalizados que se utilizan en los circuitos eléctricos. Ahora, en la programación ladder, lo vamos a ver a través de un simulador muy simple que les voy a pasar, tenemos un equivalente al contacto normal abierto. Si nosotros identificamos a ese símbolo como contacto normal abierto, en el ladder el símbolo que corresponde al contacto normal abierto en la actualidad se dibuja exactamente igual que el símbolo de un capacitor no polarizado, ¿sí? ¿De dónde viene este símbolo? En los orígenes de este lenguaje de programación, que ya tiene más de 60 años, la manera que se usaba para representar los programas no era tan sencillo como ahora, que en una computadora yo arrastro con el mouse, arrastro un símbolo, lo conecto haciendo clic y lo arrastro desde un punto hasta otro. Era más complejo, ¿sí? La manera que había como para representar y dejar gráficamente representado en una hoja el programa
los símbolos de este programa era, por ejemplo, con una máquina de escribir mecánica. Y esa máquina de escribir mecánica tenía muy limitada la cantidad de símbolos que disponía. Uno de esos símbolos que tenía era el corchete y otro los guiones. Entonces se aprovechaban esos símbolos que tenían en la máquina de escribir, como por ejemplo guión, 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 corchete, espacio, el otro corchete y guión, guión, guión. De esa manera se escribía en una hoja, mediante los pocos símbolos que tenía una máquina de escribir, el símbolo del contacto normal abierto. Lo mismo pasa con el contacto normal cerrado. Si yo quiero representar un circuito que, por ejemplo, con otro pulsador 0S2, pero del cual usamos un contacto normal cerrado, pulsador 0S2, que usamos un contacto normal cerrado para alimentar a otra lamparita que puede ser H2, ese sería el circuito eléctrico. Y para poder representar ese circuito eléctrico necesitamos saber cuál es el símbolo ladder, ¿sí?, de un contacto normal cerrado. El símbolo que vamos a utilizar o que vamos a ver en general en la actualidad tiene más o menos este aspecto. Y si lo vemos o lo queremos pensar cómo se hizo originalmente ese símbolo, es muy similar al normal abierto, que se hacía con guiones, corchetes y barra, ¿sí? En este caso, una barra, el otro corchete y guiones. De esa manera se iban formando en forma lineal, en forma horizontal, todos los programas de ladder escritos en una hoja. Y después habían distintos métodos muy rudimentarios, muy básicos, para poder programarlos dentro de un dispositivo, que en su momento tenía algunas partes electromecánicas y otras partes electrónicas, y piensen que hace 60 años el comienzo de la electrónica era en esa época justamente el comienzo de los semiconductores. Todavía había muchos dispositivos electrónicos que funcionaban con válvulas, ¿sí? Entonces era muy, muy básico los componentes y la tecnología que había en ese momento. Pero ya desde ese momento tenemos estos dispositivos programables. Bien, entonces vamos a ir viendo cómo armamos la conexión, pero para todo eso nosotros estamos representando contacto normal abierto, contacto normal cerrado. Nos faltaría representar a qué accionamos el elemento, que en este caso es una lamparita, pero también podría ser tranquilamente la bobina de un relé o de un contactor, por ejemplo. Si yo quiero representar que la bobina de un relé, al cual podemos llamar K1, relé K1, se va a alimentar solamente cuando 0S1 y 0S2, dos pulsadores normal abierto, están accionados al mismo tiempo, el circuito eléctrico sería algo así: un contacto normal abierto del pulsador 0S1 en serie con un contacto normal abierto del pulsador 0S2. Eso quiere decir que solamente va a circular corriente por ese circuito eléctrico cuando ambos pulsadores estén presionados al mismo tiempo, y solo cuando los dos están presionados al mismo tiempo es que se va a activar, se va a energizar la bobina de ese relé K1, ¿sí? Entonces, para representar la bobina del relé, o también sirve para representar directamente un indicador luminoso, en la simbología del ladder, lo que nosotros vamos a usar como equivalente a esa bobina, ¿sí?, bobina o elemento de salida, es la carga que nosotros le ponemos a nuestro circuito. Esa bobina, y con la misma lógica, vamos a hacer primero el símbolo como se usaba en la máquina de escribir: guión, 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 paréntesis, espacio, paréntesis, y después continuaba con los guiones si había que conectarlo a algo, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos el símbolo de una bobina que no cambió mucho, lo único que en vez de los guiones se usa una línea continua en la actualidad, el paréntesis, y continuamos con la línea continua o directamente lo cortamos. Después de la bobina no ponemos nada porque es el elemento que queremos activar. Fíjense que nosotros en el circuito eléctrico lo hacemos en formato horizontal. Ponemos la línea de alimentación positivo arriba, la línea de alimentación negativo abajo, y después vamos armando en vertical cada una de las líneas. En el caso de la programación ladder,
Vamos a hacer el equivalente a estos tres circuitos que hicimos acá. La diferencia en la programación ladder es que en lugar de ponerlo en las líneas de conexión horizontal, las líneas de conexión las ponemos en vertical. Entonces, por ejemplo, el equivalente al positivo de la fuente se pone en vertical a la izquierda en el programa ladder y normalmente se lo identifica con un valor lógico alto, al cual se lo denomina high, en lugar de ponerle un valor de tensión, porque piensen que lo que vamos a hacer ahora va a estar grabado en la memoria de un dispositivo programable. Ya no es una fuente de alimentación física, no son 24, 48 volts, 110 volts, 220 volts, no es una tensión real, sino que es un valor lógico, ¿sí? Y ese valor lógico, todos los primeros circuitos que hagamos lo vamos a trabajar con valores lógicos binarios. Solamente tienen dos posibles valores: o valen 0 cuando están apagados o valen 1 cuando están encendidos, ¿sí? Normalmente nos manejamos con los mismos valores que se maneja la electrónica digital. Valor lógico alto es el equivalente al positivo. Y del otro lado, en algunas versiones primitivas del ladder, se ponía el valor lógico bajo, ¿sí? Que en este caso sería el equivalente al 0 volt que viene de la fuente, pero se lo identificaba como low. Entonces, si yo voy a armar las líneas de programación ladder, en vez de quedar vertical como me quedaba en esta representación del circuito eléctrico, me queda en horizontal. Y si yo tengo dos líneas verticales y un montón de líneas horizontales, el aspecto que tiene es como una escalera. Por eso también en español se lo conoce como lenguaje de programación en escalera, ¿sí? Por el aspecto visual que tiene el programa. Vamos a hacer el primer circuito. Si yo quiero representar el primer circuito en el programa ladder, voy a tener que representar un contacto normal abierto para el pulsador. Entonces, lo que voy a dibujar acá es, arrancando del valor lógico alto, que es el equivalente al positivo, una línea de conexión por la cual no circula corriente, pero circula algo similar a la corriente, que es el estado lógico que tengo en este circuito. Recuerden que el estado lógico puede ser 0 o 1. Si nosotros conectamos un cable que viene de high, que viene del valor lógico alto, ese estado es 1, es un valor lógico alto. Es como si tuviera el positivo. Si acá dibujo un contacto normal abierto en ladder, ¿sí? Ese contacto pertenece a un dispositivo programable. Ese dispositivo programable va a tener entradas y va a tener salidas, conexiones de entrada y conexiones de salida. Las conexiones de entrada, ahora vamos a ver cómo se simboliza y cómo se representa la conexión de ese dispositivo. Pero las conexiones de entrada se identifican con la letra I en general, y la letra I corresponde a la palabra input en inglés, ¿sí? Entonces, nosotros las entradas de un PLC las podemos identificar como I1, I2, I3, I4, identificando las distintas conexiones de entrada que tiene este dispositivo. En cada una de esas entradas yo voy a conectar un emisor de señal. Normalmente en un PLC, en la entrada de un PLC, lo que se conectan son emisores de señal. ¿Cuáles son los emisores de señal que venimos trabajando? Pulsadores, interruptores, rodillos, sensores, ¿sí? Todos esos tipos de elementos y unos cuantos más se pueden utilizar o pueden cumplir la función de emisor de señal, y en el caso de una automatización controlada por PLC, esos dispositivos van conectados en las entradas del PLC. Entonces yo, por ejemplo, puedo identificar a este contacto con la entrada I1, ¿sí? Puedo indicar, o en algunos modelos de PLC se indica que esa entrada I1 puede ser con 2 puntos, puede ser en otra parte del símbolo, se le puede identificar el nombre del elemento que está conectado. A ese nombre de elemento en general se lo llama símbolo, ¿sí? Y al nombre de la entrada se lo llama dirección. La dirección del PLC es el nombre interno del PLC, que el PLC reconoce como I1. Y el símbolo sería el nombre del elemento externo que está conectado en esa dirección, que en este caso podría ser el pulsador 0S1. Para completar el programa, yo le agregaría acá que, además de saber que es la primera entrada del PLC, la entrada I1, en esa entrada está conectado el pulsador 0S1. Este circuito continúa con la alimentación de una lamparita, de un indicador luminoso al cual llamé H1.
Entonces, yo continúo el programa y continúo la línea de conexión y acá voy a poner el símbolo de una bobina, que es el que habíamos visto acá, el símbolo de la bobina que se hace con los paréntesis. Y al símbolo de esa bobina le voy a poner, por ejemplo, la identificación que tienen la mayoría de los PLC, que es con la letra Q. La bobina se conecta en la salida del PLC. ¿Y por qué no se usa la letra O de output? Porque es muy fácil de confundir con el 0. Entonces se usa la letra Q y la numeración puede cambiar, depende del modelo del PLC. Pero por ejemplo podría ser Q1. ¿Qué es lo que voy a conectar en ese PLC? Que ahora lo vamos a ver en la salida Q1. Por ejemplo, la lamparita H1. Entonces, el símbolo del elemento que está conectado podría identificarse como H1. ¿Qué dice este programa? Si lo cierro acá, algunos necesitan la conexión como fuera para cerrar el circuito allow y otros directamente no llevan nada. En la actualidad la mayoría de los PLC, de los lenguajes, de los software de programación de PLC, no llevan la barra de low, lo que sería el equivalente al negativo. Directamente con que el valor lógico alto llegue hasta la bobina, ya el PLC sabe que esa bobina se tiene que activar. Recuerden que esto no es un circuito eléctrico real, es un circuito lógico, esto es totalmente virtual. Entonces, se programa el software sabiendo que cuando llega el valor lógico alto a la salida, directamente ya el dispositivo sabe que tiene que encender esa salida. Bien, nosotros estamos viendo un programa, pero no sabemos cómo se conecta esto todavía. Así que lo que podemos hacer es un esquema básico de cómo sería un PLC. ¿Sí? Vamos a dibujarlo acá. Controlador lógico programable en castellano, ¿sí? Y simplemente lo tenemos que pensar como un dispositivo. A ver, vamos a ver cómo sale, ¿sí? Vamos a hacer como una cajita y vamos a identificar los bornes de conexión. Por ejemplo, de la alimentación, el PLC puede alimentarse de 24 volt, hay muchos PLC que se alimentan con 24 volt de continua y seguramente tendrán un conector que lo podemos poner por acá, un tornillito, ¿sí? Una bornera, en donde diga, por ejemplo, positivo, ¿sí? O tensión de alimentación y en el PLC va a estar indicado. Pero supongamos que dice positivo. Conecto un cable a la alimentación de la fuente. Por otro lado, si este PLC se alimenta, esto sí es un circuito eléctrico real, esto no, esto es un circuito lógico que va a quedar guardado en la memoria del dispositivo. Por otro lado, podemos tener la conexión de 0 volt que viene de la fuente y el PLC también va a tener en su bornera de conexión, va a tener un tornillo en la bornera que esté identificado como menos o como negativo, como conexión negativa de la fuente o como común a veces, ¿sí? Entonces, ese tornillo, esa conexión de la bornera, va a ir al negativo de la fuente. Ahí ya lo tengo alimentado al PLC. Recuerden que el PLC es un dispositivo electrónico y ese dispositivo electrónico para que funcione, para que pueda funcionar, tiene que tener una alimentación. Tiene un montón de componentes internos que lo vamos a ver, les voy a pasar un apunte, ¿sí? Pero necesita de alimentación. Ahora, podríamos identificar, por ejemplo, que en este dispositivo programable, en este PLC, tenemos en la parte superior, ¿sí? Tornillitos conectados, ¿sí? En la bornera, que me indican las entradas. Una configuración típica de la mayoría de las marcas son dispositivos que tienen 6 entradas y 4 salidas, o 8 entradas y 4 salidas, ¿sí? Depende de la marca. Ahí tenemos entonces las entradas identificadas desde I1, I2 y después hasta I6, en este caso que tendría 6 entradas. Y por otro lado las salidas que dijimos se identifican con la letra Q, ¿sí? Pueden ser Q1, Q2, Q3, ¿sí? Y hasta Q4 en la mayoría de los dispositivos. Nosotros vamos a usar 2 solamente ahora. Entonces podemos marcar, por ejemplo, que en la entrada I1, como dice acá, que sería la dirección del PLC, tenemos conectado al pulsador 0S1. Entonces conecto de 24 volt, un contacto normal abierto, accionado por pulsador 0S1.
¿Qué es lo que va a pasar cuando externamente del PLC yo presiono el pulsador 0S1, cierro un circuito y circula corriente llegando a un valor de 24 volt a la entrada I1 del PLC? ¿Qué identifica el PLC cuando tiene esos 24 volt en la entrada? Que ahí es donde tiene un valor lógico alto, ¿sí? En este tipo de entrada, que se denomina entrada digital, puede tener un valor lógico alto, 1, equivalente a 1, o un valor lógico bajo, equivalente a 0. Cuando el pulsador, en este caso este tipo de pulsador, que es normal abierto, está sin presionar, no circula corriente y en esa entrada identifica un valor lógico bajo. Cuando presiono el pulsador 0S1, circula corriente e identifica un valor lógico alto, un 1. Y por otro lado, la salida, ¿sí? Fíjense que por cada salida del PLC yo dibujé 2 tornillitos en la bornera. La conexión o el tipo de salida más común en estos tipos de PLC es que internamente, lo voy a dibujar acá un poquito más grande, internamente en el PLC lo que hay es un contacto normal abierto que pertenece a un relé interno, si es que ese PLC tiene las salidas controladas a relé. Entonces, simplemente lo que hace el PLC cuando se activa la salida, en este caso podría ser Q1, cuando se activa la salida Q1, es activar ese relé interno, se cierra el contacto y permite la circulación de corriente entre los 2 tornillitos de la bornera. Si nosotros conectamos, como dice acá en el programa, que en la salida Q1 tenemos a la lamparita H1, que sería la misma que está ahí, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es conectar acá de uno de los tornillitos de la bornera, conecto a la lamparita, al indicador luminoso H1, y en el otro tornillito de la bornera hacemos una conexión a los 24 volt de la fuente, ¿sí? Si eso lo representamos acá, en donde lo hicimos más grande, el circuito quedaría así, quedaría conectado de esta manera. No le pongo el nombre acá, ¿sí? Pero ya le puse el nombre ahí H1. ¿Qué pasa cuando desde la programación yo activo a la bobina Q1, a la salida Q1? Ese contacto se cierra un circuito. Ahora sí, esto es físico, esto es real. Se cierra el circuito y se alimenta el elemento, la carga que haya conectado a la salida. En este caso, en la salida Q1 sería la lamparita H1, ¿sí? Si tenemos otra lamparita, porque necesitamos otra lamparita en el circuito, la podemos conectar en Q2. Entonces, en Q2 yo voy a conectar a la lamparita H2, indicador luminoso H2, ¿sí? Y para que funcione también, si funciona con 24 volt de continua, tienen que ser lamparitas de esa tensión, lo que hacemos es hacer acá un puente y en el segundo tornillito, o en el primero, como lo quieran ver, de la salida Q2, también conectamos los 24 volt de continua. De manera que desde la programación, cuando activemos a Q2, se cierre el contacto del relé interno, circule corriente y ahí se alimente la salida H2. Y lo mismo puede pasar con la bobina del relé Q1, K1, perdón. Yo, por ejemplo, puedo tener por acá la bobina de un relé, ¿sí? K1, bobina de un relé K1 conectada de esta manera, y si la bobina del relé también se alimenta con 24 volt de continua, volvemos a hacer acá un puente y alimentamos al otro tornillito de Q3 también con los 24 volt de continua. Entonces, en este PLC tendríamos conectado un pulsador 0S1, vamos a poner el otro pulsador 0S2, lo ponemos en I2, ¿sí? En realidad lo podemos poner en la entrada que quieran, pero bueno, ya que lo tenemos numerado de esa manera, yo conecto otro pulsador que lo conecto en I2 y este es 0S2. Solamente esos dos, ¿sí? Fíjense que los dos pulsadores, 0S1 y 0S2, yo los puse como normal abiertos. ¿Para qué? Para que cuando presiono 0 S2 o 0S1, al presionarlos circula la corriente y las entradas I1 o I2 identifican el valor lógico alto, ¿sí? Bien, ya tenemos el dispositivo conectado, básicamente, ahora después lo vamos a ver mejor. ¿Qué es lo que pasa con este programa? Si yo tengo los dispositivos, los elementos de entrada y salida conectados, pero no tengo el programa guardado dentro del PLC, el PLC no hace nada.
¿sí? Ahora, si yo tengo el programa y el PLC corriendo ese programa y aprieto 0S1, si el programa es este que está acá, una sola línea, simplemente una línea. Presiono 0S1, circula, ¿sí?, el valor lógico alto a través de este contacto, porque al presionar 0S1 la entrada vale 1. Este símbolo que representa un contacto normal abierto, cuando vale 1 permite que pase la corriente. Pasa la corriente, llega el valor lógico alto a Q1, Q1 se activa, cierra el contacto interno que tiene y ahí sale, circula corriente, salen los 24 volts y alimentan y encienden a la lamparita H1. Estaría representando a ese primer circuito eléctrico que habíamos hecho. Ese primer circuito eléctrico que habíamos hecho, en esta primera línea, que es el primer programa ladder que hacemos, se lo llama función identidad, ¿sí? A este, lo vamos a poner en color, se lo llama función identidad. ¿Por qué se lo llama función identidad? Porque copia idénticamente el valor de la entrada y lo devuelve en la salida. Es muy simple. Si la entrada vale 1, la salida vale 1. Si la entrada vale 0, la salida vale 0. Esa sería la función identidad. Vamos al segundo circuito, ¿sí? Vamos a ponerle numeritos. Este es el primer circuito eléctrico, este es nuestro primer programa ladder. Este es nuestro segundo circuito eléctrico y vamos a hacer acá una pequeña división y vamos a hacer nuestro segundo programa ladder, ¿sí? El segundo programa ladder tiene que hacer lo que dice acá, que cuando el pulsador está sin presionar, la lámpara está encendida. Fíjense que al ser un contacto normal cerrado, lo que va a pasar es que la lámpara se enciende, el indicador luminoso se enciende cuando no presiono, o sea, cuando 0S2 vale 0, que no está presionado, circula corriente, la lámpara está prendida. Cuando presiono 0S2, como es normal cerrado, se abre el circuito, deja de circular corriente y la lámpara se apaga. Esa función se llama inversor o función NOT, ¿sí? Es un negador. Función NOT, inversor, negador, ¿sí? Tiene varias maneras de identificarlo. ¿Cómo lo vamos a programar? Para poder programarlo vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos a tomar un cable desde el valor lógico alto y acá vamos a poner un contacto de I2. ¿Por qué? Porque I2 es la entrada donde está conectado el pulsador que vamos a usar. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo un contacto normal abierto de I2 en donde está conectado el pulsador 0S2 y con eso quiero alimentar, fíjense que la estructura del programa es la misma, quiero alimentar a la lamparita H2. ¿Dónde está conectada la lamparita H2? Está conectada en la salida Q2. Le ponemos acá H2. Pero si lo ven, hicimos el mismo programa que arriba. ¿Sí? Sería la función identidad, no la función NOT. Para poder hacer el equivalente a esta función negadora e inversora, que lo que hace es que cuando la entrada vale 0, la salida valga 1, y cuando la entrada vale 1, la salida valga 0, lo que vamos a hacer acá es usar un contacto normal cerrado en ladder, ¿sí? No cambié el contacto eléctrico. El contacto eléctrico de 0S2 sigue siendo normal abierto. Lo que cambié es el contacto lógico, el contacto en la programación, que ahora es normal cerrado. Vamos a ver cómo funciona esto. Al ser un contacto normal cerrado, por más que sea virtual, hace lo mismo que este contacto normal cerrado real que estaba acá arriba. Que cuando no está activado, cuando vale 0, permite el paso de la corriente. Acá pasa lo mismo. Cuando la entrada I2 vale 0, como el contacto lógico que usé es normal cerrado, el valor lógico alto que viene por acá puede pasar, llega a la salida Q2 y la lámpara H2 se enciende. Se cumple con la condición de que cuando la entrada vale 0, la salida esté encendida, valga 1. Y cuando yo presiono este pulsador que está acá, que sería mi 0S2 para el PLC, lo presiono, la entrada I2 pasa a valer 1. Entonces, cuando la entrada vale 1, el contacto normal cerrado se abre y ahí deja de pasar el valor lógico alto, la salida Q2 vale 0 y la lámpara se apaga. ¿Sí? Entonces, de esta manera estaríamos cumpliendo la función NOT, negador. ¿Sí? Ese NOT, inversor o negador,
lo que hace es devolverme el valor opuesto al que tengo en la entrada. Si la entrada vale 0, la salida vale 1, si la entrada vale 1, la salida vale 0. De esa manera hacemos el equivalente, programándolo en un PLC, el equivalente a ese circuito eléctrico. Y vamos al tercer circuito que habíamos hecho, que ese circuito lo conocemos como función lógica AND o I. Solamente circula corriente cuando los dos pulsadores están presionados al mismo tiempo. Entonces, desde la programación del ladder, vamos a hacer acá nuestro último programa, por el momento, lo que vamos a hacer es el programa para la función lógica AND, ¿sí? Solo tiene que circular corriente y solo se tiene que activar la bobina, en este caso del relé K1, cuando los dos pulsadores están presionados al mismo tiempo. Para eso es muy simple el programa, lo vamos a hacer con un contacto normal abierto del pulsador 0S1, que si nos fijamos en el diagrama de conexión está conectado en la entrada I1, si vamos a ponerlo como acá arriba, I1, 0S1. En serie también se repite el mismo tipo de conexión que eléctricamente, con un contacto normal abierto de I2, que es la dirección donde está conectado 0S2. Ahí tenemos entonces I1 y 2. ¿Y a quién van a alimentar? A la bobina que está conectada en la salida Q3, ¿sí? Que es la bobina del relé K1. Y ahí tengo el equivalente a la función lógica AND. Solamente se va a encender la salida Q3 cuando los dos pulsadores 0S1 y 0S2 estén presionados al mismo tiempo, con lo cual las entradas I1 e I2, las dos al mismo tiempo, valen 1. Si las dos entradas valen 1, un contacto normal abierto en ladder que vale 1 permite que pase el valor lógico alto, y el otro contacto que también es normal abierto permite que pase el valor lógico alto, circula y se enciende la salida Q3. Muy bien, ahí tenemos entonces tres programas que podrían ser tres líneas de un mismo programa, pero en este caso lo pensamos como tres programas diferentes. Esto mismo que está acá, ahora lo voy a representar y se los voy a mostrar en un simulador. En el siguiente video lo vemos en el simulador. Nos vemos.